Hoy día vamos a analizar las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Es muy común nosotros en los ejercicios planteados obtener o recibir información a través de gráficas. Para eso nosotros debemos recordar y establecer las normativas para la interpretación de estas gráficas, ¿sí? Primeramente debemos partir de que las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, el tiempo siempre se va a encontrar en el eje de las X, en el sistema de referencia, y las variables posición, velocidad y aceleración se encontrarán en el eje de las Y. ¿Sí? Lo primero, nosotros al graficar, al tener cualquier tipo de gráfica, vamos a obtener líneas, ¿sí? Pueden ser líneas rectas o líneas rectas o líneas curvas. Cuando las líneas resultantes son líneas rectas, la variable a analizar, la magnitud que estamos estudiando, es constante. Siempre será constante, ¿sí? Y cuando tenemos curvas, va a ser variable. Es decir, va a cambiar en el transcurso del tiempo, ¿sí? Cuando la línea resultante es inclinada, decimos que es diferente de cero. Y cuando es horizontal o paralela al tiempo, va a ser igual a cero. Estamos. Por tanto, al definir nosotros la gráfica posición versus el tiempo, la línea resultante va a ser la velocidad, ¿sí? Va a ser la velocidad. Y yo les pregunto, la velocidad en el movimiento rectilíneo, ¿qué características tiene? Constante, ¿verdad? ¿Igual a cero o diferente de cero? Diferente de cero. Por tanto, las líneas resultantes para el MRU deberá ser inclinadas. Las posibilidades que se me van a presentar son de esta manera, bajo X y bajo X. Esto tiene una interpretación. Como las líneas son inclinadas y rectas, diremos que el movimiento es rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? También tenemos información si se dirige a la derecha o a la izquierda, ¿sí? En el caso de que sea X sobre T. Para eso nosotros debemos establecer el punto o en el instante cero desde donde empieza la partícula, desde la posición cero. Y a medida que el cuerpo avanza o transcurre un cierto tiempo, se va a encontrar en la posición más X, es decir, se ha movido hacia la derecha, ¿sí? El mismo proceso en todas las gráficas que se nos pueden presentar. La partícula en el instante cero se encuentra en una posición positiva y luego de un cierto intervalo de tiempo ha regresado al origen. Eso nos indica que se ha movido la partícula hacia la izquierda, ¿sí? MRU izquierda. En el tercer caso, la partícula empieza en el origen y luego de un cierto intervalo se encuentra en la posición menos X. Eso significa que se ha movido hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. En el cuarto caso, empieza en menos X y luego de un cierto tiempo está en 0. Es decir, se ha movido a la derecha. MRU derecho. ¿Sí? Esos son los casos que se van a presentar para movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. También podemos tener, o se nos va a presentar, gráficas en el que la línea resultante va a ser paralela al tiempo, sobre el tiempo, en el tiempo o bajo el tiempo, ¿sí? Si la línea es paralela al tiempo, decimos que la variable vale 0, es decir, que la velocidad
es igual a 0. ¿Y en qué casos la velocidad es 0? Cuando está en reposo. Reposo. Sí, estamos. Listo. Continuando, en la gráfica posición versus tiempo puede también presentarnos parábolas de esta manera. ¿Sí? Si es una parábola, ya no es línea recta, tendremos que decir que la variable, en este caso la velocidad, va a cambiar. Y si la velocidad cambia, el tipo de movimiento corresponde a movimiento rectilíneo uniformemente variado. En estos 4 casos tenemos MRV, MRV, MRV y MRV. ¿Sí? Dentro de los movimientos rectilíneos uniformemente variados, nosotros tenemos los acelerados y los desacelerados. ¿Cuándo es acelerado? Cuando la velocidad va en aumento. ¿Sí? Y es desacelerado cuando la velocidad va en disminución. ¿Cómo nosotros determinamos acá si la velocidad está en aumento o en disminución? A través de la pendiente. ¿Sí? Si nosotros trazamos una línea tangente en cualquier punto, a medida que avanza el tiempo, vemos que el ángulo, ¿sí?, está en aumento. La pendiente representa la velocidad del cuerpo en ese punto. Es decir, la velocidad va aumentando en el transcurso del tiempo, por tanto será acelerada. Si trazamos nosotros líneas tangentes, ¿sí?, vemos que el ángulo va disminuyendo. Ese ángulo representa la velocidad. Y si va disminuyendo el ángulo, diremos que es desacelerar. MRU, desacelerar. De igual forma acá, trazamos una línea tangente, establecemos el ángulo, una línea tangente con respecto al eje X, y vemos que el ángulo disminuye. Si disminuye, el movimiento es desacelerado. ¿Sí? Trazamos una línea tangente, el ángulo con respecto a X, una línea tangente, y el ángulo va en aumento. Por tanto, la velocidad va aumentando en el transcurso del tiempo, el movimiento será acelerado. MRV. Sí, estamos. También me da la indicación si se va a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo? Como ya lo definimos anteriormente. La partícula en el instante cero empieza desde el origen y luego de un cierto intervalo se encuentra en la posición más X. Por tanto, será derecho. Empieza en el origen y luego de un cierto instante termina en la posición más X. También va a ser derecho. ¿Sí? Empieza en la posición 0 y luego de un intervalo de tiempo ocupa una posición negativa. Por tanto, se ha movido hacia la izquierda. ¿Sí? Finalmente, se encuentra en el origen y luego de un cierto tiempo se ha movido hacia la izquierda porque está en un lugar donde X es negativo. ¿Sí? Esa es la interpretación que debemos generar en las gráficas posición versus el tiempo. ¿Sí? Seguidamente podemos tener nosotros gráficas velocidad versus tiempo. La gráfica velocidad versus tiempo nos da como resultante la aceleración. ¿Sí? La aceleración del movimiento. Para poder definir el movimiento, debemos establecer en el MRV la aceleración. ¿Qué características tiene? Es diferente de ser. ¿Es constante o no? Sí, es constante. Por tanto, las posibilidades deben ser líneas rectas. ¿Sí? Deben ser líneas rectas.
¿Sí? Como es línea recta e inclinada, la aceleración es diferente de ser constante, por tanto, esto significa MRV, MRV y MRV. ¿Sí? Dentro de los movimientos rectilíneos uniformemente variados también definimos si es acelerado o no. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo definimos si es acelerado? Simplemente, en el instante cero, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Y luego de un cierto tiempo, la velocidad ya es diferente de cero. Por tanto, la velocidad ha ido en aumento y decimos que es acelerado. En el segundo caso, la velocidad es diferente de cero y en el instante t, la velocidad es cero. Por tanto, ha disminuido y será desacelerado. En el tercer caso, la velocidad vale cero y luego de un cierto instante tiene un valor. Por tanto, será acelerado. Movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque parte de cero. La velocidad tiene un valor numérico en el instante cero y luego de un cierto tiempo la velocidad llega a ser cero. Eso implica que el movimiento es desacelerado. ¿Sí? Listo. ¿Cómo sabemos si se mueve a la derecha o a la izquierda? ¿Sí? Simplemente cuando la línea resultante que representa en este caso la aceleración está sobre la línea del tiempo, decimos que es derecho. Y cuando está bajo la línea del eje X, es izquierdo. Como está sobre, será derecho. Sobre será derecho. Está bajo la línea del tiempo, izquierdo. Bajo la línea del tiempo, izquierdo. ¿Estamos? Sí. Hemos definido la gráfica de la velocidad en función del tiempo para el MRU, pero también conocemos que existe el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando una partícula se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, ¿cuánto vale? Vale cero. ¿Cómo deberá ir la línea resultante en la gráfica? Horizontal. Horizontal. Sobre o bajo la línea del tiempo. ¿Sí? Esto nos indica que es MRU. MRU. ¿Por qué? Porque tiene la partícula velocidad. Tiene la partícula velocidad y es la misma en todo el tiempo. ¿Cómo sé si es derecho o izquierdo? Sobre el tiempo será derecho. Bajo la línea del tiempo va a ser izquierdo. ¿Sí? Pero también puedo tener la posibilidad de que el cuerpo se encuentre en reposo. ¿Sí? La línea resultante debe ser sobre el eje. Esto me indica reposo. ¿Sí? Listo. En la gráfica velocidad versus el tiempo, también podemos encontrar la distancia recorrida por la partícula y podemos obtener el desplazamiento realizado. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente calculando el área bajo la curva. Calculamos las áreas que se forman desde la línea resultante hasta llegar al tiempo y esa área representa la distancia recorrida en cualquiera de los casos antes mencionados. Calculando las áreas bajo la curva obtenemos las distancias recorridas. ¿Sí? Miren que en el último caso no hay área. Eso significa que no ha recorrido ninguna distancia.
no sea desplazado. Si nosotros analizamos o sumamos todas las áreas, área 1, área 2, más las áreas n, en valor absoluto, obtenemos las distancias. Y si sumamos las áreas 1 con las áreas 1, 2, las que tengamos, ¿sí?, con los respectivos signos, vamos a tener el desplazamiento. Esto lo podemos hacer únicamente en la gráfica velocidad versus el tiempo. ¿Correcto? La otra posibilidad que tenemos es las gráficas aceleración versus tiempo y en los tres tipos de movimiento que vamos a analizar en este nivel. ¿Sí? Para eso nosotros vamos a obtener tres posibilidades. Esta gráfica aceleración versus tiempo ya no nos indica o no nos da la información en su totalidad. La gráfica aceleración versus tiempo nos presenta información incompleta, en el cual esa información que nos falta o que no obtenemos nos da en el ejercicio, en el enunciado. ¿Sí? La gráfica aceleración versus tiempo puede presentarse de tres formas. ¿Sí? Como estamos analizando movimientos en que la aceleración es constante, las posibilidades van a ser que la línea sea paralela al tiempo sobre el eje tiempo, en el tiempo y bajo el tiempo. ¿Cuál es la interpretación que nosotros debemos dar? Dos posibilidades. Acá, la aceleración tiene un valor positivo. ¿Cuándo la aceleración es positiva? Cuando el movimiento es acelerado. Puede ser acelerado, pero va a ser derecho. ¿Sí? Acá, la aceleración es negativa. La aceleración va a ser desacelerado derecho. ¿Sí? En la posibilidad del medio, la aceleración, ¿cuánto vale? Vale cero. ¿En qué características de movimiento la aceleración vale cero? En MRU o también en reposo. ¿Sí? Siempre en la gráfica aceleración versus tiempo voy a tener esas posibilidades. Una de las dos posibilidades corresponde al ejercicio que vamos a analizar ya en particular. Pero la partícula también puede moverse a la izquierda y tener una aceleración negativa. Va a ser desacelerado izquierdo y acá será acelerado también izquierdo. ¿Sí? Esa es la interpretación que debemos darla cuando se nos presenta ejercicios en el cual tenemos que utilizar las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo.